Muy buenas tardes a todos. Muy buenos compañeros, bienvenidos a Forever Alone Podcast. Por una vez el episodio no cumple el estándar, estamos acompañados. Un saludo a todo el público que está al fondo. Solo con verso aplaudido. Vamos bien, vamos bien. Esto es un público interesante y agradecido. Bueno, a ver, para los que no me conozcan, yo soy un podcast minoritario, demasiado friki pasado de rosca, pero bueno, soy un tío interesante, así que siempre que, si queréis, Forever Alone Podcast, o FAP, son sus siglas, en iVoox. No soy iVoox original, porque no me dejan, soy demasiado pobre. Bueno, a lo que me refiero, normalmente suelo en mi podcast hablar de tecnología, dispositivos Linux, código abierto, etcétera. Y últimamente estoy muy metido en el tema de autoconsumo eléctrico en casa. El problema es que para hablar de este tema tenemos que centrarnos en un tipo de gente un poco especial. Gente que tenga su propia casa, un chalet, una casa en un pueblo, es decir, que sea dueño de su propio tejado. El que vive en un piso, en una comunidad de vecinos, está jodido. Porque normalmente en las comunidades de vecinos, ¡ay, que tú te pones placas! Pues no te dejo, pues no sé qué. Ya sabéis, derramas ese tipo de mierdas. Con lo cual, que levante la mano quién de aquí tiene la pequeña posibilidad de, incluso en la casa de la abuela, tal, tener su propio tejado y pensar del día de mañana ser eficiente eléctricamente. Bueno, tenemos 4 manos. Vale. ¿A alguien le interesaría que hablemos de otro tema así de tecnología, software libre, videojuegos, Linux? Algo del que aquí no se ha hablado. Bueno, no es paridad, pero al menos un chico joven ha dicho yo. Así que vamos a hacer un 50-50, ¿de acuerdo? Voy a hacer una pequeña introducción muy rápida, muy sencilla al tema del autoconsumo eléctrico, cómo las empresas hasta el día de hoy lo han vendido y me parece que es un error, y cómo creo que se debería de vender o de implementar, y sobre todo cómo la legislación lo está preveyendo, ¿de acuerdo? Es decir, por una vez vamos a decir que Pedro Sánchez, aunque sea un político que me caga como el culo, ha hecho algo que está bien, que es la derogación del impuesto al sol, y ha puesto una norma que al menos no permite hacer tripichuelas, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo sinceramente, que un político no deje puertas secundarias en una ley, me flipa. Es como un unicornio cagando arcoiris y helados. Y luego hablaremos del tema de videojuegos, Steam, Linux, etcétera. Vale. Para hacer un pequeño resumen, normalmente la gente siempre piensa que el tema de ponerte placas solares fotovoltaicas, porque sabes que por normativa muchas viviendas nuevas tienen placas solares pero son térmicas. Habéis visto esta especie como de pizarras negras que suelen tener. El problema es que eficientemente no es mucho. Es decir, sí, el sol calienta la pizarra, por ahí pues circula un circuito de agua, va a un termo y calienta, pues yo qué sé, el agua de la piscina, la calefacción de la comunidad, pero realmente no la caliente. Solo sube un poco la temperatura, que al final es un ahorro, porque claro, no es lo mismo calentar un agua del grifo que puede estar a 5 o 6 grados en invierno a calentarla de 20 a los 40 o 50 grados que necesitan los radiadores. Es un ahorro económico, pero cierto es que a día de hoy, con el coste que tienen las placas fotovoltaicas, que en 5 años han bajado enormemente, es decir, por ejemplo, para que os hagáis una idea, una placa fotovoltaica hace 5 años, para que produciera 200 vatios por placa, solía costar 400, 500 euros. A día de hoy tenemos placas de 150, 160 euros que producen 400 o 450 vatios por placa. Es decir, no solamente hemos duplicado la potencia de poder generar, sino que hemos bajado el precio por 1/3, con lo cual realmente es que a día de hoy sí que es interesante. La cuestión esta es que uno de los componentes más caros de las instalaciones de autoconsumo son las baterías. El hecho de, claro, el sol funciona unas horas, porque justamente yo esas horas donde podría encender la lavadora, la calefacción, yo es que estoy trabajando. ¿Qué hago? Lo puedo programar con relojes domóticos, sí, se puede aprovechar. Pero al final no es realmente práctico. Mucha gente piensa en el hecho de, oye, yo me pongo baterías y esas baterías al final, pues las cargo por el día y puedo tirar de corriente por la noche. El problema que tienen las baterías es que a no ser que por algún motivo creas que puedas independizarte de la instalación eléctrica de Iberdrola o Endesa o la compañía que tengas en tu casa, el coste es altísimo. Unas baterías tienen un coste más o menos de unidad de unos 300, 400 euros, tienen una vida útil entre 5 a 10 años máximo, y lo peor de todo es que necesitas muchas para que una vivienda de una familia regular, que sea marido, mujer, con ordenadores, que cocine, que tenga horno y demás, y que quiera cocinar por la noche, pues es un coste enorme. Al final, ¿qué es lo que ha permitido una cosa la legislación española? Que es el hecho de que tú puedes hacer instalaciones fotovoltaicas muy pequeñas, por ejemplo 2 kilovatios en paneles, que estamos hablando de que te vas a hacer una inversión de 3.000 euros, no es mucho dinero. Cierto es que evidentemente, a más pequeña sea la inversión, el ahorro económico es más bajo.
Pero bueno, siempre te sientes un poco más orgulloso de que estás ayudando a reducir el CO2, tu huella de carbono en el planeta, etcétera. También es verdad que gente que dice en su casa, yo es que, coño, tengo la tarifa más baja de Iberdrola y es que pago 40 euros al mes. Ponerme placas me ahorraré dinero. No, siendo franco, no. Es decir, si consumes tan poco, y solamente, a no ser que te desconectes y te tengas que no tengas conexión, no te merece la pena. ¿Cuál es la ventaja? Es que, por ejemplo, si tú te pones placas solares, puedes mejorar tu calidad de vida. Es decir, primero lo tienes que hacer por convicción en el sentido de, no, coño, yo quiero, pues, cada vez ser más autosostenible, no depender tanto, saber que la energía que estoy generando yo es totalmente limpia, porque una de las ventajas que tienen las placas fotovoltaicas es que es limpia. Luego tienes la otra ventaja, el hecho de puedes mejorar tu calidad de vida. Pongamos por un ejemplo, vosotros, la mayoría sois de aquí de Madrid, ¿no? Me imagino. ¿Qué es lo que suele pasar aquí en verano? Que hace un calor de 3 pares de cojones. Si no tienes un aire acondicionado, lo estás racaneando de que solo lo enciendes cuando llegas a casa, no sé qué, tal. Tú imagínate que tú teniendo una pequeña instalación de placas fotovoltaicas, el aire acondicionado, tenerlo en marcha todo el día, aunque tú no estés en casa, es coste cero. Entonces, claro, tú llegas a casa y la casa está a una temperatura adecuada, no tienes que poner aire acondicionado a todo gas, con que lo tengas en relentín, que va gastando muy poca corriente y, sobre todo, no le metes un estrés a la máquina, a las bombas, para que sufran por el cambio de enfríame rápido, que es que me estoy muriendo de sudor, ¿de acuerdo? Que parezco ahí una esponja perdiendo líquido. Pues, hombre, al final alargas la vida de estos aire acondicionados, porque mucha gente me dice, no, que si tienes todo el día el aire acondicionado encendido, se te va a estropear. Depende. Si lo tienes a una potencia media-baja, es como un coche en relentín. A un coche en relentín estar días, meses, años en marcha le cuesta mucho menos que de repente un día ponerte a 140 en la autovía a 1. El sufrimiento es mucho menor. Con lo cual, la cuestión esta es que, por ejemplo, a día de hoy hay una electrónica que es muy interesante, que son los inverter, que es el aparato que convierte la corriente continua que generan las placas, que para entenderlo muy básico funcionan como las pilas estas típicas que tenemos para los mandos a distancia, los Wallman, el que lo use todavía. Pero tú en casa tienes corriente alterna, 220, o en caso de los americanos, pues 111. El inverter es lo que permite convertir esa potencia. Muchos habéis oído el inverter, lo típico de que tú vas en coche y te compras un inverter chiquitito para convertir la corriente continua del mechero del coche, pues para poder enchufar pues, un portátil, para cargarlo en un viaje. Pues al final el que tú compras para tu casa es lo mismo. Estos inverter, a día de hoy, lo bueno está es que los modelos nuevos son muy eficientes y tienen un coste económicamente aceptable. Estamos hablando de una electrónica que te dura toda la vida, siempre que pues, no le caiga un rayo, tenga las protecciones adecuadas, no le va a pasar nada, no están pensadas para sufrir demasiado, pues tienen un coste de 700 euros en adelante. Estamos hablando de la inversión mínima para tener unos 2,5 kilovatios, que menos que eso yo creo que es tontería ponérselo, a no ser que digas tú, oye, yo ahora me pongo 2 kilovatios, pero dentro de un añito yo quiero 5. Y luego te vas picando. Si seguís muchos canales de YouTube de gente que tiene placas fotovoltaicas, lo dicen, es una droga. Es decir, empiezas primero con instalación pequeña y vas haciendo pruebas. Y vas mejorando diciendo, ostras, voy a comprarme un enchufe domótico de estos wifi que lo enciendo y lo apago y lo programo para que se encienda la lavadora sola cuando no estoy en casa. De esta manera he lavado la ropa gratis. Vale, sí, he gastado el agua, pero bueno, es decir, que la corriente no te ha costado. Al final te vas acostumbrando a domotizar la casa, automatizar, y sí, has hecho pequeños cambios en tu rutina diaria, pero es que lo notas en el bolsillo y lo mejor de todo es que te sientes contento diciendo, viendo el contador como, he gastado 300 kilovatios más que el mes pasado y la factura pone 0. Y eso es un plus, es una movida. Es como la gente que se compra un coche eléctrico. Si además te compras un coche eléctrico teniendo placas solares, es un gustazo. Dices tú, mira, este día no cojo el coche eléctrico, cojo el otro, porque vamos a ver, a día de hoy vivir solo de coche eléctrico estás un poco jodido, pero de repente dices, tú, tengo el coche con la batería cargada y lo he cargado en casa. Además, muchos coches eléctricos que se van a empezar a vender tienen la ventaja de que pueden funcionar como batería para casa en momentos puntuales, pero bueno, eso es otra cosa. En líneas muy generales, lo que te permite un sistema de autoconsumo, ¿qué pasamos con? Vale. De autoconsumo es el hecho de intentar hacer que primero, te sientas mejor dentro de que estás haciendo una obra más o menos ecológica hasta cierto punto. Al final estás mejorando tu calidad de vida porque ciertas cosas que antes no te podías permitir porque te da miedo el palo que te podía meter la factura de luz en verano o en invierno con la calefacción, sobre todo, por ejemplo, los pocos propietarios que tengan suelo radiante y que tengan lo que se denomina un tanque de inercia, que básicamente es un termo de agua gigante, enorme de la leche, pues te permite hacer un porrón de ventajas porque eso puede aprovechar, al final es una batería de agua caliente.
Entonces, con una instalación fotovoltaica muy pequeña puedes sacarle un rendimiento realmente interesante. Y el hecho de pasar unas navidades, que ahora mismo tengo unos amigos en Madrid, en el norte, al que yo les ayudo a hacer la instalación, lo están diciendo. Llevan 2 meses que el año pasado, sobre estas fechas, con estas mismas temperaturas, ya hubieran encendido la caldera y no la han encendido todavía, porque les sobra corriente con lo poco que rinden, incluso en días nublados. Porque el problema que tienen las placas es que sí, tú te haces una instalación de 5 kilovatios, más o menos unos 6.000 euros de inversión, estás en verano y tienes sol a saco. Llega el invierno, llega días nublados y tus 5 kilovatios teóricos se convierten en 700, 800 vatios. Te mueve la nevera, te mueve el ordenador y poquito más. Eso sí, viene una ráfaga de sol, un claro despejado y venga, y ahí puedes enchufarte lo que tú quieras. Con lo cual realmente se pueden hacer cosas muy interesantes, ¿de acuerdo? Es decir, yo sobre todo lo que os recomiendo es que veáis mucho en YouTube, hay mucha gente que está hablando del tema, que se está haciendo las instalaciones por sí mismo, porque hacerte una instalación para ti, si te apoyas de gente que, pues como yo, o pequeños grupos que hay en Telegram, de gente que te dice, oye, mira, pues por tu casa, por tus condiciones, haz esta cosa, haz esta otra, porque lo bueno que tiene al final es que no es complicado. Cierto es que para legalizar a día de hoy una instalación necesitas el boletín de un electricista, pero no por nada, tú te haces la instalación tú en tu casa, haces la instalación cumpliendo normativa, que eso hay un porrón de textos que te explican, pues tiene que tener un fusible aquí, una protección aquí, tienes que hacer una pica de tierra aquí, que eso lo puede hacer cualquier persona, no es nada complicado. Lo más complicado, más peligroso es tocar el cuadro de luz. Tú dejas la manguera preparada, que venga el electricista, enchufa el cuadro de luz, te firma el boletín, te va a cobrar 200 pavos, el resto de la instalación te lo has hecho tú mismo y realmente el coste de la instalación es muy barata. Yo actualmente tengo en mi casa en un pueblo en León, tengo instalado físicamente 6 kilovatios en paneles. Mi intención es llegar a los 20 kilovatios en paneles. Y dices, ¿vas a producir 20 kilovatios de energía? Primero porque se puede. Un poco como todo, ¿no? Es decir, pero evidentemente esto es una inversión que quiero hacer de aquí a 5, 6, 7 años. Es decir, yo he empezado con esto, me he gastado mis 6.000 pavos, me lo he instalado yo, he conseguido que un electricista venga a mi casa, porque por ahora está puesto todo el montaje hecho, pero no está físicamente generando porque no ha venido electricista. Es lo malo de depender de estas terceras personas, pero en el momento en el que lo tenga, adiós. ¿Volvéis? Ah, vale. Vale, que van a cenar. Es que coño, que luego quiere hablar de videojuegos y el niño era el interesado. Vale. Digamos que el coste o la inversión es un poco más personal. Yo sobre todo lo digo, es decir, puedes hacer cuentas, la gente que se lo ha instalado, yo en mi caso lo hago por ego y por probar, que es una tecnología nueva, igual que me metí con las Raspberries, con Arduino, con todo. A día de hoy el tema del autoconsumo, aunque es una tecnología vieja, tiene muchas ventajas a medio corto plazo. Tiene el hecho de que tiene un porrón de juguetitos nuevos, es decir, a los que le guste trastear con Raspberry, con Arduino, es que puedes hacer una porrón de burradas. Mira, te monto un Arduino con un módulo Wi-Fi que me controla el termo, me da potencia PWM y así puedo aprovechar los picos o los excedentes de producción de medio, que no llegan a ser una potencia completa. Es decir, para los que le guste el movimiento maker y el movimiento de cotillar y trastear en foros, es maravilloso. Y la gracia está es que es legal. Es decir, lo puedes hacer la instalación, no hay ningún tipo de problema. Yo sobre todo es el hecho de que, para que sepáis que el coste ha bajado muchísimo, que no tiene nada que ver cuando hace 5 o 6 años la gente se ponía placas, que era muchísimo más caro, sobre todo con toda la estafa de los huertos solares por España, que eso tengo familia que estuvo metido en eso y es para echártelas al campo. Pero sobre todo es el hecho de que el coste es económico. Se puede empezar de poco a poco y puedes ir creciendo con el tiempo. Es decir, yo lo digo, yo empiezo con una instalación de 5 kilovatios de pico y quiero llegar a los 15, 20 en paneles, 15 de producción, porque mi intención es, en mi casa, tener un taller para hacer camisetas, un porrón de cosas, tengo plotters, tengo servidor, no tengo internet, tengo un internet de mierda, pero tengo muchas cosas eléctricas. Y yo el día de mañana pues quiero tener mi coche eléctrico y cargarlo y quiero tener mi propia depuradora y poder desconectarme no solamente de Iberdrola, poder desconectarme de agua y ser un hombre autárquico y ser feliz. ¿De acuerdo? Porque es una de las ventajas que tienen las placas solares, que te sientes feliz. Con lo cual, simplemente es eso. Que si queréis escuchéis un podcast que hice con Monos del Espacio, que habla un poco del tema, y además como hay un poco de feedback de que me va haciendo preguntas, es interesante por eso. ¿Vale? ¿Tienen una pregunta por ahí? Sí. Coge el micro. Ah, vale. Pregunta Diego. Eso. Pregunta Diego, el mismo de antes, el de la Creative. Pregunta que con qué frecuencia hay que limpiar las placas para que sigan siendo eficaces.
para que mantengan la eficiencia? A ver, siendo franco, esto depende de la contaminación que tenga tu ciudad. Yo por suerte vivo en León, tenemos un aire súper limpio, entonces yo las primeras placas que instalé las instalé a finales de verano y están sin relavarlas, excepto es que con 4 lluvias que caigan o tal. En Madrid, con el tema este que tenéis de la calima, pues sí que un compañero sí que ha notado que ha podido perder después de no haberlas limpiado en mucho tiempo. Es decir, realmente no notas la pérdida. Notas el día que llueve, de esta cosa rara que suele pasar en Madrid, que alguna vez llueve, que de repente ganas un 5, un 10% más de rendimiento. Es lo que pierdes por polvo. El mayor problema que puedes tener con la instalación de placas es el hecho de que un pajarraco te cague en una placa, te haga una sombra enorme y ese string de placas se vaya a la mierda. Ya que un pequeño problema que tienen las placas fotovoltaicas es que funcionan mínimo como un múltiplo. Tú pones 10 paneles en serie y si un panel recibe sombra y solo está rindiendo el 25%, todos los paneles que estén en la serie... ¡Hola, qué sensual! Nos ponemos románticos. Tiene ese pequeño problema, ¿de acuerdo? Hay una cosa que está muy bien, por ejemplo, gente que dice, ostras, yo es que vivo en una zona que es que tengo un porrón de sombras alrededor, tengo un bosque alrededor. Digo yo, ¿y qué hago? Porque a la mínima que me venga una sombra, me jode todos los paneles. Hay una cosa que se llaman optimizadores. Sí, es un sobrecoste, pero es un sobrecoste de 20, 30 euros por panel que sepas que le va a llegar sombra. ¿Qué es lo que hace un optimizador? Pues es como le he hecho, mira, si a ti te llega sombra, los demás paneles que sigan funcionando te ignoran y si tú puedes inyectar un poco, lo inyectas. No se quedan a la espera. Son muy rentables, son muy prácticos. Gente que diga, pues oye, yo es que puedo tener sombras porque tengo un pino y sé que a tal hora pues me puede joder 3 o 4 paneles. Pones 3 optimizadores a esos paneles y sin problemas. Luego, por ejemplo, ventajas que tiene a nivel de legislación. El hecho de decir, bueno, mira, me mola la idea, quiero ponerme placas, pero es que, joder, macho, si yo en mi casa tengo un consumo, yo qué sé, muy alto. Por ejemplo, gente que tenga contratado pues 5 o 6 kilovatios en su factura, que mínimo, aunque no gaste nada, es decir, se va de verano, no enchufa nada en casa, nada, ya mínimo está pagando 100 eurillos. ¿De acuerdo? Que hay mucha gente que se da el caso, pues una casa grande, etcétera. Lo bueno que tienen los paneles es que puede reducir esa factura, porque lo bueno que tienen los paneles es que las electrónicas modernas, si tú tienes, por ejemplo, un momento, pues yo qué sé, las 11 de la mañana, que no está pegando muy fuerte el sol, o directamente está nublado y estás generando 200 o 500 vatios de los 5.000 que podría generar teóricos, ¿cuál es la ventaja? Es que si tú de repente estás consumiendo 2.000 vatios o 3.000 vatios que te consume el horno, realmente en tu factura estás consumiendo solamente 1.500, porque los otros 500 te lo están dando las placas. Es decir, la electrónica moderna permite hacer un mix. Y no solamente permite hacer un mix, sino de repente tú dejas de consumir eso y tienes esos 500 vatios de fotovoltaico, puedes inyectarlo a red eléctrica. En un principio, hasta hace nada, el mayor problema es que como inyectaras por error, te iban a meter una multa que te crujía en el culo. Es decir, había mucha gente que tenía instalación placas en su casa sin legalizar, porque el problema es que como inyectaras por error, había un miedo atroz a que te metieran una multa. Y dices tú, coño, te estoy regalando corriente gratis. Es que me desbalanceas el sistema. Era la excusa que tenía Iberdrola. A día de hoy, con la ley nueva, lo que se permite es la energía compensada. Es decir, yo cojo, inyecto Iberdrola, por ejemplo, tengo mi instalación de 5 kilovatios, está generando 20, 30 kilovatios hora toda la mañana porque no he estado en casa y yo esa corriente la puedo como reclamar por la noche. Porque tener en cuenta que la corriente más cara es por el día. Porque ¿quién utiliza la corriente más fuerte? Los particulares no, lo que utiliza es la industria. Oficinas, industria, fábricas, etcétera. Por eso la corriente es más cara por la mañana. No penséis que el consumo de los particulares es importante. Es como, por ejemplo, el tema del agua dulce. El 75% del agua dulce que hay en este país se gasta en agricultura. Es decir, el consumo por mucho que tú te compres una taza de váter de estas que tienen los 2 botoncitos, realmente al caudal de agua dulce de este país le importa una mierda. Es decir, lo que tú puedes ahorrar es como una gotita en un estanque muy grande. Pues con la corriente pasa lo mismo. ¿Cuál es la ventaja? Si mucha gente a nivel particular inyectara sus excedentes cuando hay un pico de sol y no lo estás gastando en casa porque estás trabajando, si eso lo inyectas, ¿quién lo consume? Toda la industria que está cercana. Porque la corriente lo bueno que tiene es que si no la gasto yo, la gasta él. Es decir, siempre va al que esté más cercano que Chile. Da igual que venga la corriente de la que estén generando una fábrica nuclear a 400 kilómetros de mi casa. Y si yo estoy generando un poco, lo va a gastar él. Los contadores modernos, estos que tienen la luz que parpadea, tienen la ventaja de que pueden leer eso, lo que consumo y lo que inyecto. Con lo cual ahora, ¿qué es lo que están permitiendo? Es que los particulares podamos generar un excedente
que lo estamos inyectando con una serie de normas, con unos límites a la red eléctrica. Y imaginaros que pese a que esto somos súper minoritarios los que estamos metidos, a Iberdrola acaba de darse cuenta que ya no le renta el carbón. Es decir, en este país, aunque no lo penséis, el 20-30% de los picos puntuales de energía los están generando las empresas de carbón y gas natural, las típicas centrales de ciclo combinado, que son súper contaminantes. Vale, que las antiguas eran más contaminantes, pero comparado a las otras fuentes, las nucleares o cualquier cosa, porque alguien que me diga que una central nuclear contamina, que no tiene ni idea de cómo funciona una central nuclear. Una central nuclear no contamina. Que sus residuos son peligrosos, que una central nuclear es peligrosa, pero bueno, esto como todo. Si la gobiernan gilipollas, hasta un cuchillo es peligroso. Ah, vale, pensé que iba a decir algo. Entonces, con el excedente, porque por ejemplo, desde que se aprobó la ley, en un principio el gobierno esperaba que, bueno, pues vamos a quitarlo del impuesto al sol. ¿Cuánta gente se pondrá lo del autoconsumo? Dirán, unos 100.000 personas en España. Se han aprobado 400.000 licencias de autoconsumo. Yo estoy en proceso. Claro, al final estamos generando un excedente tan bestia que es que tenemos ahora sobreproducción de energía. Es decir, podemos cerrar fuentes, es decir, centrales térmicas, porque realmente los particulares podemos generarlo. Si mucha más gente se pusiera placas, con tener 2 o 3 centrales nucleares bien colocadas para cubrir la demanda nocturna, vamos más que sobrados. Porque una ventaja que tiene este país es que es lo suficientemente tocho, lo suficientemente soleado, como para que realmente podamos tener corriente a muy bajo coste producida por todo el territorio. Sí, en una zona en concreto pues estará lloviendo, pero posiblemente en otra zona de España está pegando un sol de 3 pares de narices. Y la corriente eléctrica alterna de alta tensión le da igual hacer 5.000 kilómetros que 50. Es una de las grandes ventajas. Con lo cual, yo desde este pequeño punto de vista, los que tengáis la posibilidad de una casa de una abuela, pero que viva gente, que es un piso abandonado, pues tal, o que tenga el interés de preguntar sobre esto, si quiere que a través de Twitter, que me pregunte a mí personalmente, yo le puedo plantear unas ideas, le puedo recomendar, mira el canal de YouTube de este pavo que está hablando de su propia instalación en unas condiciones muy parecidas a las que tú podrías tener. Y al final te puedes dar cuenta de que es rentable, mola, porque al final es una fricada el hecho de decir, coño, tengo mi propia corriente, soy autárquico, estoy ayudando al planeta. Que mucha gente dice, es que los paneles solares son una mierda porque no se pueden reciclar. Falso. Los paneles solares de buena calidad, y no son los caros, hay unos muy baratos que no se pueden reciclar porque son de plástico, pero uno de más o menos estos de 150 euros es cristal, sí se puede reciclar, y es marco de aluminio, se puede reciclar. No se recicla el aluminio de la electrónica, no se recicla el silicio, porque no se puede refundir el silicio, bien para este tipo de cosas, pero que se pueden hacer cosas interesantes. Y lo bueno que está es que una placa solar de calidad media buena tiene 25 años de garantía. ¿Qué producto podéis comprar a día de hoy que tenga una vida de garantía de 25 años de un 80% de rendimiento? Es que ni un coche. Sí, un coche puede durar 25 años, pero no va a rendir un 80% de cuánto lo sacas del concesionario. Bastante que arranca y anda. Vale, pues esta ha sido mi pequeña introducción al tema de autoconsumo, guía muy somera. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, curiosidades, bla, bla, bla? Para arriba el todo. Sí, vale. Yo vivo en un pueblo aquí en Guadalajara, muy cerquita, y bueno, la verdad es que tengo una casa fantástica para esto, porque tiene una orientación en la que le da el sol todo el día, entonces hay un agua del tejado, de tal manera que podría ser totalmente autónomo. A mí me encantaría desconectarme por completo de la red. O sea, ni siquiera verter, digamos, el excedente, sino realmente ser totalmente autónomo, ¿no? Me han comentado... Autárquico, me encanta el concepto autárquico. Autárquico, efectivamente. A mí me comentó un tío que tiene una cooperativa que está por aquí, se llama Econactiva, que es de la zona de... Sí, me la comentaste en su día y he estado cotillando sobre ellos y he visto cositas. Efectivamente, ellos han conseguido hacer energía distribuida, pero él me decía, bueno, a ti se te puede hacer algo muy concreto, que sería ponerte unas placas solares de alto rendimiento y luego ponerte unas baterías del tipo como las del AVE, ¿no? Que están muy baratas por temas de cuestión de calidad, digamos, ¿no? Y claro, la historia está en, por ejemplo, imagínate, de repente yo acumulo electricidad en estas baterías, estoy totalmente desconectado de Endesa y tal. ¿Cuánto podría sobrevivir si, por ejemplo, tenemos 2 semanas de nublado? A ver, lo bueno que tienen las placas solares es que en condiciones incluso de lluvia extrema de día, no digo de noche, generan corriente.
La cuestión esta es cuántas placas necesitas. Por ejemplo, os pongo un caso. Yo tengo unas placas que son monocristalinas negras, con lo cual son, en vez de, si imaginaros el día de esto de la 1 de la mañana, súper encapotado, una niebla que no ves a alguien a 10 metros de ti y que es que no ves dónde está el sol. Lo ves todo de un tono gris unicornio. Yo más o menos tengo una producción de un 15%. Es decir, si la placa esa podía generar 400 vatios, me está generando pues 50 vatios. Vale, dices tú, hostia, 50 vatios es muy poco. Ya, pero es que tengo 20 placas. Con eso al menos ya genero un poco para la propia subsistencia. No puedo cargar las baterías, es decir, no puedo cargar mucho las baterías. Claro, yo mi consumo, pues digo, yo, hombre, pues me tengo que reducir usar el horno, que gasta un huevo, pero el ordenador, la nevera, el microondas, sin problemas. Dices tú, ostras, es que me pasa muy a menudo de que me quedo nublado. Pues dices tú, más paneles, más potencia, pico teórico. ¿Por qué? Porque voy a tener un 15% del pico teórico en las condiciones más mierdas. Con lo cual siempre puedes... Lo bueno de las placas es lo que se llama hiperdimensionar. Ten placas. Mientras tengas tejo, mete placas. Por eso yo quiero llegar a esos 20 kilovatios en paneles. Estamos hablando de 60 paneles. Son muchos. Para un particular, ¿eh? Dos cosas. Yo vivo en zona cepa, o sea que las cagadas de los buitres es zona de especial protección de aves. O sea, las cagadas de los buitres son como si te caga un cóndor, ¿no? O sea, es una cosa absolutamente tremendo, te puede joder un panel entero y eso es muy habitual. No, pero eso es broma. ¿Recomiendas tener, por si acaso, un pequeño generador de gasoil, por ejemplo, cuando vas a ser totalmente autónomo? Normalmente es lo más habitual. Por ejemplo, os pongo el caso, es que a día de hoy una cosa que se está haciendo ya no es comprarte un generador diésel, porque los generadores estos sí pueden generar una potencia pico de la hostia. Tú necesitas un motor que vaya lentito, que vaya cargando las baterías poco a poco. No necesitas alimentar la nevera o el microondas, que son 5.000 vatios. Si está generando 100 vatios durante horas y gasta poca gasolina y hace poco ruido, es lo que mejor te viene. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Había un coche de Renault que era de estos híbrido eléctrico enchufable, pero que también tenía motor de combustible, ahora mismo no me acuerdo, que se dejó de vender en España, pero se ha estado vendiendo en Francia hasta hace nada. La pila de españoles lo compraban y lo importaban de Francia, porque tiene dos ventajas. Primero, ese coche, aunque tenga una batería de pocos kilómetros, al final son 15 kilovatios. 15 kilovatios es 3 días de consumo en casa. Sin fliparse, es decir, consumo básico, pero son 3 días. Te permite, tú lo enchufas a la red de tu casa. Si no tienes corriente en casa, eso funciona como un SAI. Es decir, esa corriente que está en la batería la puedes inyectar. Y lo mejor de todo, tú puedes tener el coche arrancado en relentín para que el motor cargue la batería del coche y cargue la batería de tu casa. Y gastan mucho menos, hacen mucho ruido. Al final estos coches, pues por el tema de las emisiones euro no sé qué, tienen muchos filtros catalizadores, con lo cual contamina menos. Es decir, que siendo realista, te merece más la pena comprarte un coche enchufable, recargable, híbrido, antes que un generador. Pero al final es lo mismo. Es un generador que además, si lo necesitas, te lleva al trabajo. Y ya acabó. ¿Cómo es el futuro de las pilas de combustible de hidrógeno? Para esto también. Soy muy fan. El problema está es que la industria no va a fomentar las pilas de hidrógeno. Se ha metido con la batería, es decir, la batería de litio ha entrado rompiendo el mercado y ha habido empresas como Elon Musk con Tesla que ha dicho, si no damos hidrógeno, metemos litio. Yo soy muy fan de la célula de hidrógeno por una cuestión muy simple. Porque la célula de hidrógeno te permite que Paco genere corriente, lo almacene hidrógeno presurizado y lo pueda vender en su pueblo en un camión cisterna igual que un tal. Con lo cual ya no hay red eléctrica, ya no hay Iberdrola. Y lo mejor que tiene, el mayor problema que tienen las baterías, aparte de su vida útil, que bueno, una célula de hidrógeno tiene un desgaste, etcétera, el problema es que la energía que acumulas en una batería te puede durar 15 días. Es decir, tú una batería, imaginaros una casa que se instala todo esto lleno de baterías. Puede estar funcionando una semana a full de consumo solo con estas baterías, sin consumir nada de red eléctrica ni de paneles. ¿Qué es lo que pasa? Imaginaros que tienes una casa en el campo, te haces un mega rack de baterías de la leche, pero de repente dejas de venir 3 años. Esas baterías han ido a la puñetera mierda. Ya no acumulan tanta capacidad. Si tú de repente dejas de generar, porque el caso que te has contado, hay muchos días de muy poco sol o no tienes generador eléctrico, las baterías se van descargando. Lo mejor que tiene el hidrógeno como una manera de almacenar energía es que mientras la bombona no tenga fugas, lo almacenas de por vida. Tú puedes tener un excedente, generar hidrógeno por electrólisis, sí, es lo menos eficiente del mundo, pero son excedentes. Yo es una cosa que siempre lo he dicho, por ejemplo, en España, con todo el tema de, por ejemplo, en León hay varias fábricas que se dedican a hacer los molinos de viento, sobre todo las bobinas. ¿Qué es lo que pasa? Las bobinas modernas de los nuevos molinos eólicos son de 10 a 16 veces más eficientes que las antiguas, que las primeras que se instalaron. ¿Nunca habéis ido, por ejemplo, a la zona de La Rioja,
Que de repente ves un día que dices tú, hostia, hace viento, ves un molino girando y todos los demás parados. Porque posiblemente esos molinos los han ido renovando según se han ido estropeando, simplemente han pasado su vida útil, y si todos funcionaran a su máximo rendimiento porque hay viento, el tendido eléctrico ardería. Generarían tanta corriente, inyectarían tanta corriente que es que directamente los cables se volatilizarían. Yo siempre lo he dicho, coño, imaginaros, pues pones un pozo artesiano, sacas agua del subsuelo, tiras todo de bomba eléctrica y haces electrólisis con ese excedente. ¿Que de repente no hay viento? Pues coges e inyectas ese excedente, es decir, haces el paso contrario de convertir el hidrógeno en corriente eléctrica y oxígeno y lo metes para red. Que es, por ejemplo, es una cosa que se hace a día de hoy con las presas. Cuando hay excedentes de energía eléctrica, se utilizan las presas para bombear del río de abajo agua hacia arriba. Es decir, estás gastando corriente eléctrica para llenar una presa de agua, porque en el momento en el que la necesites, la vacías. Al final es una manera. Bueno, hay un proyecto súper loco de cómo almacenar energía eléctrica con ladrillos de cemento. Cogen una grúa, suben a muchísimos, cuando hay excedente de corriente, cogen con un motor eléctrico, suben bloques de cemento y cuando necesitan corriente los ponen y los dejan bajar a peso, con lo cual el dinamo genera corriente y dices tú, la corriente es gratis, y dices tú, bueno, un poco gilipollas, pero bueno, es un ejemplo de entender de cómo se puede optimizar la energía. Hacerlo hidrógeno, a mí personalmente me encanta. Acabará siendo el futuro, a no ser que salga la mega batería de estado sólido que solucione todos los problemas que tiene el litio, pero sobre todo para zonas como África, es que tiene que ser el futuro. Es decir, hay un documental muy antiguo del año 98-99 que se llama La economía del hidrógeno, en el sentido de que sustituirá al petróleo, porque el petróleo a día de hoy, su principal valor es que es una manera de almacenar energía, que al final es dinero, de una manera perpetua. Estados Unidos tiene, a día de hoy, es sobreproductor casi de petróleo, es decir, produce más del que consume, empieza a exportar petróleo, lo que está haciendo es no exportarlo, lo está almacenando en cuevas subterráneas, porque llegará un día que los Emiratos Árabes o entren en la tercera guerra mundial de los drones, que es lo que está pintando por ahora a corto plazo, o al final es que ya se seque el petróleo de allí, o no salga rentable económicamente, con lo cual Estados Unidos lo que está diciendo, bueno, pues el día de mañana, no por nada, nosotros tenemos nuestro petróleo ahí bien almacenado y tiraremos de petróleo. Con lo cual, digamos que el hidrógeno mola, te puedes hacer una pila de hidrógeno casera pues para generar el equivalente a 200, 300 vatios tú solo en casa, no es muy complicado, es cogerte un porrón de chapas de níquel y de aluminio y un taladro y te lo puedes montar casero, hay un porrón de planos. Aunque también te digo que lo más divertido, si te gusta un poco de chatarrear, los motores HOO, que básicamente es hacer una máquina de electrólisis que se lo metes a un coche diésel, lo que haces es generas hidrógeno que lo metes a la entrada de aire y de esta manera es gasolina, oxígeno más hidrógeno. El coche peta más, con lo cual no tienes que tirar tanto de gasolina, con lo cual al final estás aprovechando la corriente que genera el dinamo del coche para ahorrarte el dinero en gasolina. Pero bueno, esto HOO, buscarlo en internet que mola un huevo. ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver, del... Sí, pero luego el chat. Tranquilo. Vale, nos comenta Diego, Diego G, el mismo de antes, de... Bueno, dice, a nivel de vivienda en comunidad de vecinos, ¿hay algo de la ley de propiedad horizontal que permita a un vecino o vecinos poder montar alguna placa aunque otros vecinos no quieran? Según la ley, que es lo más gracioso, no se puede negar la comunidad. ¿De acuerdo? Evidentemente, es decir, ¿quién se ha metido en derramas, movidas chungas con la comunidad de que querían cerrar y tú dices que no? Bueno, vale. Es decir, es algo sufrido. Legalmente la ley dice, si una persona quiere ponerse placas y ese terreno no está usado con placas, tú puedes pedirlo. Tu instalación la pones tú, la haces tú y es para tu autoconsumo. Es decir, un usuario de la primera planta de un piso de 7 plantas se puede poner placas para él. ¿Cuál es la cuestión? Que en el momento en el que tú vayas a hacer esa inversión, la comunidad te dice, pues ahora lo ponemos todos y es para los gastos de la corriente de la comunidad. Ascensor, escaleras, etcétera, calefacción comunitaria, si tuvieran. Ese es el problema, que lo que están es retrasando para luego decir que lo quieren hacer ellos. Y luego puede que nunca lo hagan porque no hay dinero, la gente no paga, tal. Si realmente te pones pesado y llegas a juicio con la comunidad, no se pueden negar. Y si tú haces la instalación y dentro de 15, 20 años la comunidad quiere ponerlo, te tienen que comprar las placas a precio de coste de cuando tú las pusiste.
Aunque evidentemente ya han quedado obsoletas porque hay placas mejores, etcétera. Es decir, que poder se puede, la ley te lo permite. Es como el tema del enchufe en el garaje de las comunidades, que ahora por ley es obligatorio que te lo tengan que permitir. Tocarán los huevos, porque las comunidades, y estoy hablando que para legalizar las instalaciones son las administraciones las que más tocan los cojones, porque ellas no dicen, es que esto lo tiene que aprobar industria, lo tiene que aprobar el ayuntamiento. No, es que tiene que ser por junta de vecinos. Es obra mayor, es obra menor. Es un coñazo. Evidentemente, quien lo haga ahora se va a comer un poco ese early adopter a nivel administrativo burocrático, pero evidentemente es el futuro. Vale, siguiente, el caballero. Hay una serie de condiciones climáticas que limiten el rendimiento de esas placas solares. El sol. Claro, pero en Galicia no vemos el sol. A ver, Solo 3 meses al año prácticamente, entonces por eso te pregunto. a ver, yo lo que digo es decir, sol hay. Otra cosa es que no tengas el sol despejado. Ya. ¿De acuerdo? Pero es lo que estoy contando. Por ejemplo, yo vivo en León, que es de las zonas nortes de España donde tenemos mejor radiación solar. Tenemos lo que se denominan 3 horas de radiación solar pico en verano. Es decir, que durante 3 horas en verano las placas van a rendir al 100%. En Galicia, en esta zona, vais a tener 1 hora pico. Claro, pero dices tú, 1 hora pico es una mierda comparado, por ejemplo, no por nada, en los de Murcia, Extremadura, Andalucía, es que tienen 7 horas. No. Es una burrada, es decir, con una instalación de 2 kilovatios y pico que les sobra corriente, porque básicamente ahí tienen sol y no ven una nube en su vida. Pero es que tú ten en cuenta una cosa, dirás tú, Galicia es una mierda comparado a otras partes de España, ya, pero comparado con Francia y comparado con Alemania, que tienen media hora de radiación hora solar pico, y ellos las están poniendo. La cuestión esta es que lo que tú tienes que ponerte en Galicia son muchas más placas para tener esa producción garantizada en condiciones de muy mala luz. Evidentemente, a ti lo que te rentan son placas negras, porque las placas negras tienen la ventaja de que en condiciones de poca luz rinden mejor. En condiciones de mucha luz, por ejemplo, las placas negras en Madrid no rentan, y más abajo de Madrid tampoco, porque tienen el problema contrario. Se calientan hasta tal punto que pierden rendimiento. Es decir, con lo cual siempre hay una solución para todo. Y yo te digo, dices tú, es que en Galicia tenemos un sol de mierda. Hostia, pues en Alemania están peor que tú. Y las tienen, ¿eh? Vale, gracias. ¿Alguna cosita más? Una cosita. El hidrógeno no es combustible, es vector. Sí, bueno, es un vector de almacenamiento energético. A Vale. ver, pero tiene la ventaja que lo puedes utilizar como combustible. Y pongo el caso. Hace un porrón de tiempo yo colaboraba con el Sodercamp, que es como la Asociación de Empresarios de Cantabria, una secta de mierda. De estas, de entrepreneurs. Que no sé por qué me metí allí. Ah, sí, me daban dinero. Subvenciones. El mayor problema que tenían es que, por ejemplo, un señor era agricultor, tenía un porrón de tractores de estos no, Jaguar no, coño. ¿Cuál es la otra empresa que hace Lamborghini? Lamborghini es una empresa de tractores. La cuestión esta es que ese señor se gastaba una pasta en diésel y yo más o menos conseguí hacer que funcionara la calefacción de tanto de las granjas porcinas que tenía como de la casa con la biomasa que generaba con la mierda, generando un concentrador. Y una cosa que le dije, digo yo, ¿por qué no conviertes, igual que a día de hoy es muy habitual convertir ciertos coches diésel en coches de gas, ¿por qué no lo haces haciendo coches de hidrógeno, generando tu propio hidrógeno? Y lo hizo. Vale, al final estás haciendo combustión, estás generando CO2 de la atmósfera, pero él ya no compra diésel. También te digo una cosa, que le salía más caro el transporte del diésel, porque esto lo tenían en un pueblo perdido de la mano de Dios, es decir, los cerdos cojonudos con una categoría de la leche, pero trabajar el campo le costaba muchísimo dinero y se lo montó, y por lo que yo sé está contento y sigue con los tractores. Yo siempre le dije de, oye, ponte más para generar corriente y otros excedentes. No, dice, yo con lo del hidrógeno estoy feliz. ¿Algún datillo más? Es que yo me he metido en muchas mierdas. Baterías de grafeno. ¡Jai, grafeno! A ver, el problema... Yo soy muy fan del grafeno como concepto, como tecnología nueva que puede revolucionar el mundo. El problema es que es eso, es una teoría. Es decir, a día de hoy todo lo que puedes encontrar por internet, no sé qué con grafeno, es lo que dicen. ¿Cuál era lo que andaban comparando con el sudor? El comino. Al final, básicamente, es coger cualquier cosa y echarle comino encima. Va, le echo grafeno. Yo conozco una empresa en España que fue puntera en el mundo, que era capaz de generar grafeno, pero de muy mala calidad, es decir, fragmentos muy pequeños. ¿Qué es lo que dijeron? Joder, puedo producir de manera muy barata grafeno que no vale para la industria, pero estoy generando grafeno. Y empezaron a probar
Oye, yo cojo pintura y le echo grafeno. ¿Qué pasa? Hicieron pruebas y conseguían que esa pintura era mejor antioxidante que otras pinturas con antioxidantes. Y empezaron a vender pintura con grafeno. Nunca se oxida, no sé qué. Al final, realmente, el grafeno puede ser una tecnología que nos permite tener pantallas planas transparentes, procesadores súper eficientes. Hasta que se produzca en serio. Lo que tenemos ahora es espolvoreo de grafeno. Al final es marketing. ¿Realmente llegará algún día que el grafeno sea importante para la industria? Llegará, porque lo bueno que tiene el grafeno es que se basa de un material que es el carbono, que es el segundo o tercer material más habitual de la Tierra. Con lo cual no tendremos todos los problemas que tenemos a día de hoy con el coltán para los supercondensadores, con lo cual no habrá ciertas cosas que son muy turbias. Con lo cual el grafeno mola, pero yo a día de hoy lo veo como muy experimento de quimicefa, como aquel que dice. Vale, alguna cosilla más, cosas de tecnología, Linux. Pero va la asistenta a llevarle el micro, caballero. Gracias, asistenta. ¿Me oís? Sí. Sí. El tema del coche de hidrógeno, que ahora parece que Hyundai lo está volviendo a poner de moda. Ha sacado un modelo aquí en España con pila de combustible, para ser exacto, no coche de hidrógeno. Pila de combustible. Yo, en mi opinión, creo que es el futuro del coche eléctrico porque es un win-win-win. O sea, ganan los fabricantes porque siguen vendiendo, como decía aquel, relojes de cuco, es decir, un coche tecnológicamente bastante complejo. No tanto, ¿eh? Ganan, sí, bueno, al fin y al cabo es un coche eléctrico, pero la célula de combustible sí es un elemento bastante complejo. Te lo puedes hacer casero, no tan eficiente como una industrial, pero te la puedes... Ganan las petroleras porque siguen teniendo que distribuir no zumo de dinosaurio, sino hidrógeno. Y ganamos en calidad en el aire porque evidentemente es cero emisiones. Al menos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el tema del coche de hidrógeno? Igual que el tema de hacerlo de hidrógeno, que es algo que ya comenté antes. Si queréis dejar el micro por detrás, a ver si alguno más se anima. Los del fondo. A ver, el coche de hidrógeno, la célula de hidrógeno, el hidrógeno como factor de potencia, factor de energía, lo veo muy interesante. Cierto es que el mayor problema que tiene el petróleo, y es entre comillas lo que ata a que no se avance en esto, es el hecho de las estaciones de servicio. Al final, Repsol lo que gana dinero no son de sus expropiaciones de petróleo o de la industria derivada, porque tener en cuenta que el petróleo se saca plástico y un porrón de productos derivados que son súper necesarios. El petróleo va a ser obligatorio. Medicamentos, materiales sanitarios, se necesita el plástico. Pero el petróleo como medio de transporte me parece que estás jodiendo la vida. Con lo cual, el coche de hidrógeno es muy difícil que se implemente a nivel particular. Yo, por ejemplo, estuve en Sevilla cuando estuvo lo de la Expo y ya había autobuses que funcionaban con célula de hidrógeno y tú veías que por el culo lo que echaba era un poco de agua. Y no era del aire acondicionado, que eso lo hacen los de ahora. Sino que realmente funcionaban con célula. Es decir, la tecnología existe, al final es un coche eléctrico. Y dentro de lo que cabe, lo bueno que tiene un coche eléctrico de hidrógeno es su capacidad de almacenamiento. Pongamos el caso, el Tesla Model S, que es el coche, 500 y pico kilómetros de autonomía teórica, y es toda la superficie base del coche son baterías. Si quiere duplicar la batería, el problema es que el incremento que tiene en peso tiene que triplicar la cantidad de baterías para duplicar la capacidad en distancia. Lo bueno que tiene un coche de hidrógeno es que, como al final estás manteniendo un producto presurizado cúbico, con hacerlo crecer un poquito, ya estás duplicando el volumen interno de esa bombona, con lo cual puedes duplicar, triplicar, quintuplicar. El futuro del coche de hidrógeno no va a ser en el particular. Posiblemente ahí el coche de batería siga funcionando. Pero en el vehículo industrial, que realmente son los que más contaminan, porque en este país todo se tiene que mover en coches, es decir, tenemos una mierda de infraestructura de transporte por vía, cosa que en Alemania, en Francia, en Italia, casi todas las mercancías se transportan por raíles. La cuestión esta es que ellos sí realmente pueden aprovecharse de una célula de hidrógeno, del hecho de tener una autonomía de 10.000 kilómetros. Y andar kilómetros. Y tienen la ventaja de, dices, mira, es que solo hay 3 hidrogasolinerías, una en Madrid, otra en Valencia, 3 en Francia. Claro, como pueden hacer esas burradas de kilómetros, sí que les puede rentar. El decir, pues mira, yo me hago 5.000 kilómetros sin repostar, recargo en Francia y a los 15, 20 días recargo en Alemania. Me da igual. Por eso digo, a nivel particular es muy jodido, pero la industria fuerte a nivel particular, es decir, coches particulares, no se va a meter por una cuestión muy simple. Porque generar hidrógeno para mover una píldora de hidrógeno es muy barato. Solamente hace falta bombonas de oxígeno presurizado, que las compras más o menos son precio de unos 300 o 400 pavos, con que tengas 2 o 3 va muy bien. Necesitas 2 neveras rotas y un pozo. Empiezas a hacer electrólisis con lo que puedas generar, con tus placas, un dinamo, lo que sea,
y realmente tú puedes inyectarlo a tu coche y a correr. Con lo cual es muy difícil que entre a nivel particular. Por ejemplo, Tesla tiene un camión semiautónomo que es sobre todo para tema de baterías, pero Tesla lo ha dicho a poquita pequeña. Va a hacer un modelo de ese vehículo que en vez de que funcione con litio, funcione con hidrógeno. Seguirá siendo su motor de células hidrógenas, tal, pero simplemente el almacenaje, en vez de ser litio, porque no le renta. Porque pesa demasiado el camión por el litio. Y no tiene tanta autonomía como lo que va a tener. Por eso se quisieron meter, hay un par de proyectos en Alemania de hacer autovías con catenaria, es decir, con cableado en el que tú vas cableado en línea continua y tú vas andando con el camión pues como si fuera un tren. Yo no lo veo. El tema del transporte eléctrico, pues sí, pero con células de hidrógeno. ¿Tardará en llegar? Como todo, no hay un interés político. A las empresas no les renta. Por una cuestión, tienen que amortizar sus vehículos. Hacer un motor de gasolina, al final es una caja de cuco, no sé quién puso el ejemplo. Y el problema está es que hacerlas y homologarlas cuesta una pasta. El problema está es que esas empresas van a agarrar de los huevos a la administración pública de cualquier gobierno, cualquier estado público por una cuestión. Porque el coche eléctrico lo puedes fabricar tú, lo puede fabricar un chino, lo puede fabricar quien sea. ¿Qué es lo que diferencia ¿Qué es lo que va a diferenciar los coches eléctricos baratos que van a empezar a llegar dentro de nada? Estamos hablando de coches de 7.000, 8.000 euros eléctricos, sí. Una autonomía de 250 kilómetros, una mierdina. Pero para moverte por ciudad, te sobra. ¿Cuál es el problema? Que un Tesla lo que va a tener es el autopilot, la inteligencia artificial, la conducción asistida. Un coche chino, pues va a ser un coche que acelera, frena, gira el volante y lo hace de puta madre. Y va con baterías y es eléctrico y podrá ser más eficiente que un Tesla, porque no tendrá tanta electrónica. Pero el factor diferenciante y la gente que va a comprar un coche bueno va a comprar un Tesla o un Taycan si son unos flipados, pero bueno. Vale, quería decir algo. ¿Se acaba el tiempo? Dios mío, qué poquito. Bueno, pues simplemente es eso. Espero que os haya parecido interesante. Al final no hemos hablado de videojuegos en Linux porque el niño no ha venido, pero bueno. Forever Alone Podcast, como siempre, a través de Twitter como Dioscord. Si os gusta mucho mi contenido, ya sabéis, comentar, hacer me gusta, ese tipo de cosas que hacen los youtubers, que yo soy un pobre hombre de la mano de Dios. Hasta la próxima.